Contexto histórico. El 13 de noviembre de 1960 se realiza un frustrado levantamiento militar contra el gobierno del general Miguel Ydígoras Fuentes. Tras varios días de combate en los departamentos de Zacapa, el levantamiento armado fue sofocado. Algunos de los oficiales de estos regimientos, como Zenón Reina, Luis Trejo Esquivel, John Sosa, Augusto Lorca, entre otros, fundaron el movimiento revolucionario 13 de noviembre. En 1962, durante los meses de mayo y abril, una multitud de personas, dirigidas por los estudiantes universitarios, salieron a las calles para protestar en contra del gobierno de Ydígoras Fuentes, pero la multitud fue acallada. En marzo de 1963 se produce un golpe militar liderado por el ministro de la Defensa. Este golpe derrocó a Ydígoras Fuentes. En diciembre de ese año se unen los partidos comunistas y socialistas para luchar contra el gobierno. Estos grupos fueron el 20 de octubre, el MR-13 y el Partido Guatemalteco del Trabajo, junto a algunos estudiantes universitarios y de enseñanza media. Así se inicia la guerrilla. En los próximos años, la ola de violencia azotó todos los departamentos del país, en especial a los departamentos al norte de Guatemala. Aquí empezaron los secuestros y las desapariciones, gracias a que militares estadounidenses dirigieron a los militares de Guatemala, tratando de imitar las técnicas utilizadas en Vietnam. En la próxima década, la de los 70s, la guerrilla fue más ideológica, aunque aún habían algunos encuentros sanguinarios, en especial en las tierras altas. En la ciudad de Guatemala, la lucha se llevaba a cabo con huelgas y manifestaciones. Una de las más impactantes fue la que sucedió después del terremoto de 1976. Autores y obras. Delia Quiñones. Delia Quiñones nació en la ciudad de Guatemala en 1946. Miembro fundador del grupo Nuevo Signo, participó en las lecturas de poesía con que se dio a conocer este grupo. Maestra de educación primaria por el Instituto Normal Centroamérica, INCA, profesora de enseñanza media en lenguaje y estudios sociales por la Universidad Francisco Marroquín, licenciada en letras por la Universidad del Valle de Guatemala. En su gestión como encargada del Departamento de Actividades Literarias de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes en los años 80, impulsó la publicación de obras de autores guatemaltecos. A su iniciativa se debió debido a la edición de la ya clásica antología Los nombres que nos nombran, Panorama de la poesía guatemalteca, de 1782 a 1982, a cargo de Francisco Morales Santos. Ha sido promotora, administradora y asesora cultural, docente de literatura guatemalteca y comunicadora, miembro del número de la Academia Guatemalteca de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, cofundadora del grupo de poetas Nuevo Signo, del Salón Nacional de la Acuarela, de la Fundación Guatemalteca para las Letras y el Grupo Acción Solidaria de Mujeres. Pertenece a la Comunidad de Escritores de Guatemala y a la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala. En 1999 le fue dedicada la Feria del Libro de la Ciudad de Guatemala. Fue jefe de Relaciones Públicas, directora del Departamento de Letras y directora interina de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de Educación. Ejerció como docente de literatura guatemalteca y literatura centroamericana en la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad del Valle de Guatemala. Fue jefe de Relaciones Públicas y asesora cultural del Instituto Guatemalteco de Turismo. Fue directora de divulgación de la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República
y actualmente gerente de comunicaciones del grupo TACA en Guatemala. Ha publicado poesía, estudios y comentarios sobre temas literarios, culturales, de artes plásticas y feministas en periódicos y revistas. Escribió El barro pleno en 1968, otros poemas en 1982, la poesía de José Humberto Hernández Cobos en 1985, Elogio de la vida en la poesía de Julio Fausto Aguilera 1973, Nos habita el paraíso 1990, Ultramar 1991, Vuelo de piedra, puño y flor 1999 y Astrología en Guatemala 2001. Ahora Roberto Obregón. Roberto Obregón nació el 13 de noviembre de 1940 en San Antonio, Suchitepeques, departamento de Mazatenango. Fue el segundo de los 5 hijos procreados por el matrimonio formado por Miguel Ángel Obregón y Ana Morales. Hizo sus estudios primarios en la escuela pública de esta cabecera municipal de la Costa Sur y los siguió en el Instituto Normal para Varones de Occidente de Quetzaltenango, donde obtuvo su título de maestro. Fue estudiante luego en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos. Siguió entre 1958 y 1960 los cursos del maestro Flavio Herrera. Sus primeros poemas publicados en la prensa local datan de esa fecha, reunidos en 1964 bajo el título de Los versos del alfarero. 3 años después se muda a la Unión Soviética. En 1961 obtiene una beca para estudiar en la Universidad Patricio Lumumba de Moscú, donde sigue sus estudios de filosofía y donde alcanza a doctorarse en 1967. Viaja entonces por varios países de Europa, asistiendo a congresos y foros de escritores antes de volver a Guatemala en 1968. Comenzó su vida literaria en 1961, publicando poemas para comenzar la vida, que formaba parte de la revista de la Unidad de San Carlos. Posteriormente publicó El aprendiz de profeta, La flauta de Ágata, El fuego perdido. Todos estos son libros de poesía. Publicó en la Unión Soviética 3 de sus libros, y uno de ellos, La flauta de Ágata, fue traducido a 4 lenguas soviéticas. Estas lenguas fueron el ruso, el serbio, georgiano y kirguiso, alcanzando una edición de más de 1 millón de ejemplares. Estos fueron una breve colección de poemas amorosos que había de publicar en Guatemala en 1969. Ese mismo año, la Dirección de Bellas Artes del Ministerio de Educación de Guatemala publica El fuego perdido, conjunto con poemas escritos en Moscú años atrás. Entre 1968 y julio de 1970, Roberto Obregón anima el grupo de poetas guatemaltecos reunidos del Nuevo Signo, ofreciendo recitales, publicando una revista y polemizando en los diarios de la ciudad de Guatemala. Uno de estos recitales fue patrocinado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pocos meses después de que el licenciado Mario López Larrabe tomara posesión del decanato. El 28 de marzo de 1970, Roberto Obregón viaja a San Salvador, invitado por los poetas del grupo Piedra y Siglo. A su regreso, el 6 de julio, es capturado en el puesto fronterizo Las Chinamas y nunca más se ha
Las características del grupo literario guatemalteco Nuevo Signo. La primera, el género literario que predominó en este grupo fue el género lírico. Se usó mucho el verso, por la razón de que los integrantes de este grupo compartían en común el ser poetas, y también compartían que todos pertenecían al interior de la República. La segunda característica es que los poemas contienen mucha metáfora, ya que buscaban una forma de transmitir sus ideas y sentimientos sobre la realidad de forma más impactante. Además, manejaron un lenguaje muy culto. Un ejemplo es el siguiente poema de Delia Quiñones, titulado Barro Pleno, que dice: Vegetal, el temblor de mis dedos, trenza cuencas azules, y transitan por tus ojos leves hierbas de fiebre, y fértiles bajíos que me anuncian. En esta parte del poema, la autora nos transmite la idea de la depresión que vivían muchos ciudadanos de los pueblos de Guatemala, y cómo se sentía ella al respecto. La siguiente característica es que todos los integrantes de este grupo tocan temas de decepción, tristeza, pero en algunos casos hablan sobre una esperanza de cambio, como en los poemas de Luis Alfredo Arango titulados Sobreviviente y El tiempo. Y algunos ejemplos de poemas que tocan los otros temas, como el de decepción y tristeza, son los siguientes: Casa donde vivo, de José Luis Villatoro; Barro Pleno, de Delia Quiñones; Me sincero, de Luis Alfredo Arango; El fuego perdido, de Roberto Obregón, y otros poemas más. Otra característica era que criticaban la situación actual del país. Por la violencia, estos escritores se sentían dañados, ya que al empezar la guerrilla, los pueblos fueron los que más sufrieron, y ellos provenían de ahí, los que les causó mucha tristeza, dolor y depresión, por lo que ellos quisieron corresponder hacia este problema, revelando la realidad de la sociedad del campo y cómo era la vida fuera de la capital. Y la última característica es que escribían de forma de lo que ellos veían, creían y sabían, creando un realismo poetizado que mostraba una realidad desde la concepción del ser humano. Esto lo hacían mediante sus poemas, revelando el serio problema en el que se encontraba el país, pero al escribir en verso revelaban sus sentimientos al mismo tiempo.